Eskerrik asko guztioi, Etxebarri, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren astearen 5. edizioan parte hartzeagatik. Etxebarri, en el marco de la red Impulso y como miembro también de esta red, lleva 4 años celebrando Zientzia Astea. Este año, por la situación que estamos viviendo, hemos tenido que posponer muchísimas de las actividades que teníamos programadas. Pero hemos exceptuado una, la que estamos hoy retransmitiendo a través de streaming. Hoy nos acompaña Óscar Lage. Óscar Lage es el técnico de Tecnalia, responsable de ciberseguridad y de blockchain. Voy a dar paso a Óscar y de paso también saludo a todos los que estáis al otro lado de esa cámara. Muchas gracias, Inés. Nada, un placer estar con todos vosotros. Ahora que ya tenemos más medidas de distancia, voy a aprovechar a quitarme esto. Vale, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias, Inés, muchas gracias al Ayuntamiento por organizar esto, por invitarme y sobre todo por dedicarle un ratillo que podamos estar con vosotros y dedicarme vosotros el tiempo a hablar de ciberseguridad, privacidad digital, que es algo que vivimos en el día a día, que lo sentimos, lo sufrimos en el día a día y que viene bien de vez en cuando pararnos a pensar si estamos preparados o no, si existe la privacidad, que es precisamente lo que me gustaría hablar con vosotros. ¿Creéis que existe la privacidad? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un debate que lleva tiempo, pero que realmente cada vez más tenemos más claro que la privacidad es algo que no tenemos en el medio digital. No lo sé en el físico, pero desde luego en el digital no. Ed Snowden creía que existía una libertad para comunicarnos de forma privada, en la intimidad y digital, pero luego se dio cuenta de que no. Y fijaros, es un experto de la propia NSA, que trabajaba en la NSA, creía que hacía algo bueno para el país, pero se dio cuenta que lo que estaba participando es en un ejercicio de vigilancia masiva. No en este que os pongo en la presentación, esto es mucho anterior a Edward. Estamos hablando de algo que empezó en los 60, estamos hablando del proyecto Exelon y que en el 88 se intentó lanzar al Parlamento, al Congreso de los Estados Unidos, pedirles explicaciones porque en el 88 se reunieron pruebas de que estaban Estados Unidos y los aliados recopilando, grabando y clasificando todas las comunicaciones, el 90%, más del 90% de las comunicaciones del mundo, llamadas de teléfono, faxes, emails que ya existían por la época, etc. Todo lo guardaban, lo clasificaban, lo estudiaban, tanto por tierra, mar como por aire. Tenían satélites e infraestructura en tierra para captar toda la información de los aliados y de los enemigos, de los ciudadanos, de las empresas y de los gobiernos. Si enviasteis algún mail, no hoy, pero ya en los 80 o en los 90 de un lado a otro de Internet, bueno, pues que sepáis que tenéis, si lo habéis perdido, tenéis varias copias de seguridad en varios países seguramente, ¿vale? Esto que, bueno, poco a poco, y sobre todo cuando Snowden sacó todas las pruebas y las difundió y las entregó a la prensa, estuvimos analizándolo desde Tecnalia para el Parlamento Europeo. Nos contrató y nos pidió que lo analizáramos y cuando lo analizamos nos dimos cuenta que se parecía, la realidad era más cercana a la novela titulada 1984, que os recomiendo a todos los que os interese este mundo leerla, algo que se escribió hace muchas décadas y que transmite realmente cómo vivimos hoy en la realidad, de dónde vienen imágenes, eslogans como The Big Brother is watching you. Realmente lo que nos dicen estos, los gobiernos, los departamentos como la CIA, la NSA o la policía es que el objetivo es, para estos servicios de inteligencia, recuperar y captar todo el tráfico e información posible, todo el posible, para analizar, estudiar comportamientos anómalos, etc. Realmente esta persona, es director de la NSA, decía que hacía falta el pajar para encontrar la aguja, ¿vale? O sea, ellos lo justificaban así
Y por los 90 hacían presentaciones internas, como esta del mapa del tesoro, es una presentación real, en la que daban por hecho que, bueno, pues que los chicos malos están en cualquier parte y hay que perseguirlos. Y para eso necesitamos coger y procesar toda la información, clasificarla y hacer mapas de los dispositivos, las personas, sus comunicaciones, incluso de las comunicaciones que tenemos entre todos nosotros. Y todos nosotros tenemos un perfil en esa aplicación, seguro que ya le han actualizado la interfaz de cuando Ed Snowden sacó estas imágenes, en el que todos estamos clasificados y todas nuestras relaciones personales, sentimentales, familiares, profesionales, están clasificadas, etiquetadas, guardadas para su estudio, ¿vale? Todos nosotros. El día que requieran saber más sobre nosotros, analizarán toda esa información que han estado captando sobre nuestra persona. Realmente cuando hablamos de ciberseguridad, yo soy un experto de ciberseguridad, el equipo con el que trabajo en Tecnalia, tenemos más de 50 personas dedicadas a la ciberseguridad y lo que intentamos transmitir, como investigadores, lo que intentamos conseguir es confianza. Para nosotros ciberseguridad es confianza. Confianza en los medios digitales, confianza en las comunicaciones y en los servicios digitales. Existe un grupo de activistas llamado los Cypherpunk, que no sé si conocéis, seguramente muchos de vosotros no, y realmente solemos decir internamente que son los primeros desconfiados. Este grupo de expertos en ciberseguridad y criptógrafos realmente en los 80 comenzaron a organizarse y a estudiar la situación y a darse cuenta de que el Internet que llegaba en los 90, la web llegaba en el 90, bueno, pues ya en el 88 veían cómo todo se iba a digitalizar y que esto iba a ser un gran problema porque había algunos, empresas, gobiernos, etcétera, que estaban intentando captar toda la información de los ciudadanos y las empresas. ¿Recordáis? 88 se empiezan a organizar ellos y 88 precisamente sale a luz Exelon, el proyecto Exelon que os hablaba antes, y sale el primer manifiesto criptoanarquista. Realmente en él hablan de cómo, cómo se puede llevar, cómo estaban llevando a la cárcel en Estados Unidos y persiguiendo a cualquier investigador en ciberseguridad. Esto ha sido así durante muchos años y hasta el 2014 no han quitado totalmente todas las restricciones. Si eras un investigador en ciberseguridad, no podías publicar y tenías que entregar tus resultados al gobierno o al Pentágono. No podías dejarlos para el beneficio de las personas o de las empresas. Tenía que ir todo al gobierno. Y si no, eras declarado como un criminal y te encarcelaban. Realmente algunos de ellos fueron encarcelados. Para el 92 se creó un movimiento ya no solo en Estados Unidos, alrededor de California, sino que esto ya era un movimiento global, porque no solo era Estados Unidos el único país que estaba haciendo este tipo de prácticas, y llega la primera lista de correo en la que se organizaban todos estos cypherpunks, y precisamente en el 93 ya sale un manifiesto global mucho más tranquilo, el Cypherpunk Manifesto, en el que precisamente lo que quieren dejar claro a gobiernos, a empresas, a ciudadanos, es que los cypherpunk lo que hacen son matemáticos, expertos en ciberseguridad, escriben código y lo que ayudan es a que nos podamos comunicar de forma libre y segura por Internet. Comienzan a darse y verse en los medios, concretamente salen de esta guisa en la portada de Wired, la revista especializada en tecnologías más famosa del mundo. Salen así en su portada en el 93 diciendo, bueno, pues que estos son unos rebeldes con causa y su causa es precisamente vuestra privacidad en los medios digitales. Gracias a ellos nos comunicamos de forma segura o privada por muchas redes, podemos verificar el origen de un mail, etcétera, ¿vale? Son además, junto con la FEFF, los responsables de perseguir al gobierno de Estados Unidos concretamente para que nos permitiera a los ciudadanos utilizar criptografía fuerte, porque para el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, estaba prohibido que los ciudadanos pudiéramos utilizar cualquier tipo de criptografía, o luego nos dejaron utilizar criptografía débil,
que se demostró, lo demostraron los cypherpunk, que eran capaces de romperla en unas pocas horas, en unos pocos minutos, que no podía hacer la NSA, precisamente para alimentar todos sus mapas. Pero esto es simplemente una parte, un 1% de la actividad de ciberseguridad, los hacktivismos. El hacktivismo, bueno, pues es muy llamativo, sale en prensa cada vez más, pero la mayoría de los riesgos de ciberseguridad, etcétera, a los que nos enfrentamos como ciudadanos, como empresas, son ataques de ciberdelincuentes, cibermafias, incluso ciberguerras, pero bueno, sobre todo ciberdelincuentes que nos atacan y que nos bombardean con 360.000 nuevos malwares al día de media, ¿vale? Fijaros la cantidad de producción de este tipo de mafias que generan lo que llamamos comúnmente virus, pero que son mucho más que virus. Hay diferentes tipos de malwares, entre ellos virus, claro, ransomwares, etcétera. Bueno, pues 360.000 nuevos muestras al día se encuentran en las empresas de ciberseguridad y los investigadores de ciberseguridad analizan para detectar qué es virus, qué es bueno, qué es malo, ¿vale? Pero ¿quiénes realmente nos atacan? A las empresas, a los ciudadanos. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de atacantes, de los más poderosos, que precisamente arrancábamos hablando de ellos, que son los servicios de inteligencia de los países, o grupos incluso de ciberdelincuentes pagados por los servicios de inteligencia de algunos países, ¿vale? De ahí podemos bajar hasta el que está en casa haciendo sus primeros pinitos y realmente no hace nada peligroso, sino repetir patrones de ataque, pero de ataques y vulnerabilidades conocidas que las empresas deberían de haber parcheado y los ciudadanos deberíamos de haber actualizado, porque cuando las liberamos a los medios ya hemos creado los parches o las medidas para contrarrestarlas, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de atacantes, pero a veces los más peligrosos son los que están dentro de nuestra casa o dentro de nuestra compañía. Realmente el número de ataques que nos vienen de dentro son mucho menores, pero son devastadores, porque ya están dentro. Es decir, en las empresas un usuario descontento o un ex empleado, en nuestras familias, nuestras parejas, etcétera, son principalmente los que mayor acceso tienen a los dispositivos, a nuestras comunicaciones y a nuestra privacidad. Por lo cual tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente a los ciberdelincuentes, sino las medidas de seguridad para proteger aquello que queramos proteger, igual no necesitamos proteger todo, de cualquier tipo de ataque o intrusión, ¿vale? La mayoría de nosotros piensa, pues esto a mí, Óscar, no me va a pasar, yo soy una pequeña empresa, yo soy un chaval que estoy por ahí, no voy a ser extorsionado en ningún momento, etcétera. Realmente la mayoría de los ataques no son dirigidos, ¿vale? Y eso es lo que me gustaría dejaros claro. Es decir, no somos víctimas de un ataque en la mayoría de las veces porque alguien diga, oye, voy a hacerle una puñeta a Óscar Laje. Bueno, quizás a mí sí, porque soy una cabeza visible en ciberseguridad y cada vez que lanzamos algo, bueno, pues intentan hacer cosas raras, ¿vale? Contra Tecnalia, contra mí, y tengo a mis compañeros de sistemas que me echan la bronca cada vez que sacamos algo en ciberseguridad nuevo, potente y que sale en la prensa, porque luego intentan contrarrestarnos, ¿no? Pero como un ciudadano normal o como una empresa normal, la mayoría de las veces decimos esto a mí no me va a pasar, pero realmente no son ataques dirigidos. Estamos ahí, tenemos un usuario, tenemos información que no protegemos, tenemos dispositivos conectados a internet que no deberían de estarlo, los tenemos sin contraseña, de mil formas, ¿vale? Fijaros, para todos aquellos que queráis jugar, os recomiendo jugar con esta página web, se llama Sodan. Sodan es un buscador como Google, pero lo que haces es buscar dispositivos por internet. Esos dispositivos pueden ser tu webcam, no tu webcam, pero bueno, sí, una cámara que tengas en casa. Ahí se han encontrado incluso dispositivos de Alexa, se encuentran centrales eléctricas, se encuentran hornos de fundición, se encuentran ordenadores de gente. Nunca deberíamos de publicar nuestros ordenadores directamente a internet, siempre deberían de estar dentro de nuestras redes internas, etcétera.
siempre que tenemos algo conectado a internet, no es que nos vengan a buscar a nosotros, sino que entran en este dispositivo y pueden estar buscando dispositivos de tal modelo que son inseguros. Por ejemplo, televisiones. Hay televisiones conectadas que son inseguras y que pueden estar buscando ese tipo de televisión, de dispositivo o de componente industrial. Y bueno, encuentran, listan, cuando los listan además les aparecen este tipo de buscadores las vulnerabilidades que tienen, los problemas que pueden tener estos dispositivos e incluso su ubicación más o menos geográfica, más o menos, en función de su dirección IP, ¿vale? Con lo cual, este dispositivo que estáis viendo ahí y este dispositivo de alguien, que puede ser la cámara, la webcam que tiene alguien en su despacho o monitorizando a su hijo, nadie ha ido directamente contra esa persona o contra ese dispositivo a buscarlo, sino que los ciberdelincuentes se lo han encontrado allí, lo han encontrado listado en una lista de dispositivos que estaban buscando, de tipos de dispositivos que estaban buscando y que eran vulnerables. Vale. Tenemos algo, si no, con el micrófono, o sea, no hay problema. Perdonad. Sacamos por aquí directamente. Vale. La siguiente pregunta es cómo protegernos, ¿no? De todo esto, y aquí hay ciertas cosas importantes, ¿vale? Si somos una empresa, si somos un ayuntamiento y tenemos recursos, o si somos alguien en casa que lo que quiere es protegerse, bueno, de forma más avanzada, lo que siempre se recomienda es una defensa en profundidad. Realmente se trata de ir poniendo medidas de seguridad en todas las capas, es decir, no solamente poner una medida, sino superpuestas unas medidas con otras para que realmente, bueno, pues si alguien consigue cruzar una de las capas, se encuentra pues como en una cebolla, una nueva capa, etcétera, ¿vale? Esto es lo que a la hora de operar dispositivos debemos de hacer o podemos hacer, sobre todo en el ámbito empresarial, que son más vulnerables o más atacados y que tienen más dispositivos, etcétera, e información más sensible. Pero el origen de todo esto, que muchas veces lo preguntáis, no es realmente una mala protección en las infraestructuras o en las empresas, que también ocurre, sino que el mayor origen de los problemas, de los mayores problemas que nos hemos encontrado en ciberseguridad, es el diseño de los dispositivos, de los sistemas, de los protocolos que utilizamos. Si algo está claro es que la seguridad, incorporar la ciberseguridad como una característica desde el principio del diseño de cualquier sistema, componente, programa, etcétera, es la única solución para que eso sea seguro. Si no, lo que vamos a ir haciendo es poniendo parches a posteriori. Miguel de Cervantes decía, y es una de sus frases más famosas, estar preparado es la mitad de la victoria. Precisamente estamos hablando de esto, de prepararnos. Pero sin embargo, mi vida como investigador no es un ejemplo precisamente de encontrarme con gente que se prepare para esa batalla contra los ciberdelincuentes, ni muchísimo menos. Hace ya unos cuantos años, quizás un ámbito donde comencé a trabajar aplicando la ciberseguridad fue la salud, la e-health, cuando se digitalizaba los sistemas sanitarios, incluso cuando pasaban al móvil y empezábamos con el mHealth, ¿vale? Empezamos a trabajar dotando de ciberseguridad aquellos sistemas que primero habían sido diseñados, ya estaban puestos en producción, ya estaban en nuestros hospitales. Fijaros, aquí en Osakidetza empezamos a informatizarnos en los 80, pero nadie, ni en Osakidetza ni en ningún sitio, empezó a pensar en los riesgos de ciberseguridad que podía tener no hacerlo teniendo en cuenta la ciberseguridad desde el principio. Con lo cual los expertos de ciberseguridad, los que trabajamos en ciberseguridad, podemos entrar después, cuando ya está todo hecho, intentar poner parches, como decía antes, o empezar desde el inicio. En el caso de la salud, del e-health o el mHealth, empezamos a poner parches a posteriori. Quiero decir, cuando ya estaba todo diseñado, empezaron los primeros sustos, empezamos a poner parches. Todavía hace unas semanas, creo que en Finlandia, habían pirateado una consulta de psicólogos o psiquiatras, no recuerdo muy bien, y habían accedido a todos los historiales
de todos los dispositivos de los médicos, es decir, a toda la información sobre lo que los pacientes contaban a los médicos, los problemas que tenían, y habían comenzado los ciberdelincuentes a extorsionar con pequeñas cantidades, 200 euros, a todos los clientes de esa clínica. A cambio de no revelar sus problemas personales, etcétera, ¿vale? Sus miedos, sus vergüenzas, etcétera. Realmente, además, pensamos que eso es un primer sondeo para ver quién está dispuesto a pagar mucho más dinero. Es decir, lo que tenemos que hacer siempre con este tipo de ataques o de extorsiones es, bueno, no caer en ellas, avisar a las autoridades, denunciarlo, pero no pagar. Porque seguramente todos los que estén picando durante estas semanas y estén pagando esos 200 euros, lo que recibirán es una extorsión mucho mayor por miles de euros, porque saben que son esos los usuarios que tienen algo que esconder y que pueden pagar, ¿vale? Porque aquellos que no tienen nada que esconder no van a responder a los 200 euros, y aquellos que no puedan pagar seguramente tampoco. Se lo estarán pasando fatal, pero tampoco. Y todo esto viene, como siempre, de no proteger las infraestructuras y de no diseñar con la ciberseguridad desde el inicio, ¿vale? Incorporar la ciberseguridad del inicio. Esto es algo que ha pasado también en las industrias y está pasando en las industrias. Muchos de nosotros, precisamente, salud, industria y energía son los ámbitos de especialización que tenemos en Euskadi, en los que tenemos una mayor actividad industrial y que representan una mayor parte del PIB en Euskadi, y que son los que tenemos que promover. Pues bueno, pues nos pasamos a la industria. De hecho, en mi carrera empezamos mucho por la administración pública, por la salud, luego comenzamos a saltar en el 2010, 11, 12 a la ciberseguridad industrial, y nos encontramos otra vez lo mismo. Es decir, a alguien en Alemania se le ocurre la buena idea de que hay que conectar todos los dispositivos industriales, y lo que estaba separada la parte de ingeniería y la parte de operaciones, la fábrica, la línea de producción, les da por juntarlo. Tienen muchos beneficios de juntarlo, puedes explotar los datos, inteligencia artificial, analítica de datos, un montón de cosas, pero algo que había sido diseñado teniendo en cuenta que iba a ser aislado y que nunca se iba a juntar con nada y que no tenía ningún tipo de medida de seguridad, lo juntas con los ordenadores que tenemos alrededor y que utilizamos en el escritorio, que están recibiendo constantemente mails con cualquier tipo de virus, malware en general, y lo que empezaba a pasar en las fábricas es que se empezaban a parar, y que empezaban a pararse cada 2 por 3 y a recibir extorsiones, ataques, y hemos visto de todo tipo de cosas. Es decir, hemos visto cómo en Alemania, por ejemplo, que empezaron a conectar antes que aquí, un horno de fundición que estaba pues eso, fundiendo acero. Imaginaos la temperatura a la que estaba. Pues los ciberdelincuentes entraron a la compañía y lo sobrecalentaron para conseguir que se fundiera y que reventara, ¿vale? Imaginaros la avería que se produjo, en este caso con daños personales y daños económicos muy grandes sobre esa empresa. No sabemos si fue un ataque dirigido contra esa empresa o simplemente alguien que estaba mirando por allí encontró ese horno conectado en el SODAN, como os decía antes, ¿vale? Bueno, los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones un poco más avanzadas que el SODAN que os he enviado, que os he enseñado, que espero que utilicéis de forma responsable, también, por cierto. Bueno, este es un problema que hemos vivido en la industria y nuevamente no estaba preparado, y ahora lo que estamos haciendo es parcheando e intentando diseñar a nivel mundial los nuevos protocolos seguros para que ya los nuevos dispositivos empiecen a adoptar ese security by design. ¿Vale? La red eléctrica inteligente que nos lleva la energía hasta nuestra casa, 3/4 de lo mismo que la industria. En el 2012, cuando empezaron los smart meters, los lectores inteligentes, a ponerse en Estados Unidos, empezó la mafia a vender servicios a los usuarios de los hogares y a las empresas, en los que les cambiaban el contador de lo que iban gastando en la luz, ¿vale? Y hasta entonces las eléctricas no se preocuparon de que había que meterle algo de seguridad a esos dispositivos de lectura, ¿no?
Cuando les empezaron a robar dinero, a robar megavatios en este caso, ahí se empezaron a preocupar. Y luego se dieron cuenta que no solo el contador, sino que todas las subestaciones y centros de transformación que había por arriba eran inseguros. Y un país apagó una ciudad de otro país directamente entrando a las subestaciones alrededor de una gran capital, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas están pasando, han pasado. El último apagón fue en Venezuela y les apagaron Venezuela directamente, ¿vale? Con lo cual, bueno, vemos nuevamente la importancia de este tipo de perfiles en el diseño de este tipo de sistemas. Ahora mismo estamos ya empezando a colaborar con otros compañeros de Tecnalia, empezando a meter la ciberseguridad del coche autónomo. ¿Hemos llegado antes que el coche autónomo? No, pero esperamos llegar antes que otras veces para que los coches autónomos sean más seguros de lo que son los ejemplos anteriores. Estamos también empezando a trabajar precisamente en implantables. Ahora mismo tenemos a gente que está implantándose dispositivos electrónicos y conectables en el cerebro, en válvulas para el corazón, etcétera. Algo que es crítico y que, imaginaros, no se están a día de hoy teniendo en cuenta demasiado la ciberseguridad, y lo que queremos hacer desde nuestro equipo, desde Tecnalia, es precisamente forzar a meter la ciberseguridad en este tipo de componentes. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente hasta que alguien famoso no tenga un dispositivo de estos, nadie se preocupe en piratearlos, pero esto puede ser un desastre, es un desastre. Ya ha habido un susto con un marcapasos que alguien reseteó en Estados Unidos, ¿vale? No se sabe si casualmente o no, pero esto es algo que tenemos que poner énfasis en los próximos meses y años, ¿vale? Porque esto no va a ser cuestión de un día para otro. Pero hay alguien que sí ha tomado la ciberseguridad desde el diseño, y esos precisamente son aquellos que os enseñaba al principio de las transparencias de la presentación. Ellos han ayudado a crear, mantener Tor, una red que bueno, aunque se dice de la red Tor y de la Darknet lo mismo que se habla de las criptomonedas, y lo mismo por lo que al principio de las presentación os ponía en los manifiestos del 88 y del 93, en los que los cypherpunk decían que los gobiernos iban a decir que este tipo de redes solo servían para el tráfico ilegal de armas, de drogas, etcétera, para extorsiones, vender pues todo tipo de secretos industriales. La realidad es que herramientas como Tor, después de lo que pasó y de la información que recogimos de Snowden, el propio Parlamento Europeo recomendó a los ciudadanos europeos que utilizaran herramientas como Tor para protegerse de los servicios de inteligencia de otros países. Lo cierto es que en muchos países en los que no tienen la suerte de vivir en una estabilidad democrática y respeto como el que tenemos aquí en Euskadi, necesitan de Tor y de otro tipo de herramientas para poder comunicarse. Por su género, por su orientación sexual, por sus ideas políticas, etc. Países en los que la gente es perseguida y en los que corre un grave riesgo, ¿vale? Y pueden comunicarse de forma tranquila o mucho más segura con este tipo de herramientas. Para mensajería, este tipo de gente utiliza Signal. Yo pertenezco también a algún grupo de voluntarios que ayuda a periodistas a hacer su trabajo y que muchas veces les recomendamos el uso de Tor, de Signal y de otro tipo de tecnologías para comunicarse de forma segura con sus fuentes, sobre todo cuando están investigando algo importante. Lo que sí nos encontramos en estos casos muchas veces es que a veces también les recomendamos, ¿vale? Si son los únicos que van a estar imaginaros, dentro de una empresa utilizando Tor o Signal y van a sacar información, a veces lo vas a sacar de forma segura, pero vas a dejar el rastro para que sepan que eres la única persona que estaba escondiendo algo. Con lo cual, también estas herramientas hay que utilizarlas de forma segura. Pero no
lo que quería haceros es despertaros y que veáis estas herramientas no como siempre se dice, esto es para los ciberdelincuentes, etc. No, han sido creados por gente como los activistas, como los cypherpunk, y las estamos ayudando y les estamos ayudando, por ejemplo, a periodistas a publicar realidades sobre lo que está pasando en países y que si no serían perseguidos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues como el dólar estadounidense es la mayor moneda con la que se trafica, y no es culpa del dólar, sino de los traficantes, ¿vale? Este tipo de herramientas se pueden utilizar para el bien y para el mal, ¿vale? Pero recordar que se utilizan para el bien y que ayudan a mucha gente en el mundo. Os he hablado de las criptomonedas. Blockchain es la tecnología precisamente que surge de esas criptomonedas, ¿vale? O sea, se inventa Bitcoin como una respuesta a la crisis financiera que estábamos sufriendo en el 2007. De hecho, se empieza a idear el 2007, en el 2008 finales ya se publica su diseño, el 3 de enero del 2009 sale a la luz y empieza a funcionar Bitcoin. El diseño que había ahí nos sirve para muchas cosas y lo estamos viendo y aplicando a a un montón de sistemas, ¿vale? Pero hay una cosa que me gustaría destacaros de todo este mundo y es la identidad, el nuevo modelo de identidad que queremos para Internet. Precisamente hay un chiste de los 90 que estáis viendo en pantalla que dice que en Internet nadie sabe que eres un perro. De hecho, a Internet siempre le ha faltado una capa de identidad porque era una red privada entre universidades, Pentágono, etcétera, para cambiar datos. Y durante toda nuestra vida digital hemos sufrido, y la vida no online, la offline, hemos tenido diferentes modelos de identidad. Iniciamos el modelo offline y el digital con una identidad centralizada en el que alguien nos daba una identidad para cada uno de los servicios. Tú te registrabas en un sitio y una identidad, ibas a otro sitio y otra identidad, ¿vale? Esto tenía un montón de problemas de seguridad y un problema para el usuario y surgió la identidad federada en la que tenemos un identity provider, un proveedor de identidad que, bueno, pues como Google, LinkedIn, etcétera, o Twitter o demás redes que se han posicionado en ese rol y nos podemos loguear, identificar con esos usuarios a los diferentes servicios que vamos consumiendo, con lo cual ya no necesitamos tener 25 o 1500 servicios dados de alta con diferentes usuarios y password, ¿vale? Sino que, bueno, tenemos unos pocos con los que nos logueamos en diferentes sitios. Esto tiene muchos problemas, muchísimos problemas y sobre todo problemas de privacidad. Porque estos que aparecen en pantalla, estas redes sociales que nos están dando el servicio de que nos podemos loguear en todos los sitios gracias a ellos, lo que están es recogiendo toda la información sobre nuestra vida. Cosas que seguramente hoy no le demos importancia, si algún día, dentro de 10 años, 15 o 20, sois famosos o tomáis un puesto de responsabilidad, podrán sacarlo a la luz. Y sobre todo, si todos estos tienen tanta información sobre nosotros, los ciberdelincuentes también se la pueden capturar, robar y luego extorsionarnos a nosotros. Con lo cual esto es un verdadero peligro. Lo que estamos diseñando con blockchain es una nueva identidad en la que nos comunicamos y nos identificamos, seamos nosotros los que gobernamos esa identidad y nos comuniquemos con los servicios de tú a tú, ¿vale? A esto le llamamos identidad soberana, en inglés self-sovereign identity, ¿vale? Lo que hacemos es, cualquiera nosotros nos creamos nuestra identidad y lo que podemos hacer es que cualquiera el Ayuntamiento de Etxeberri nos podría emitir credenciales, características sobre mi identidad, porque mi identidad es más que un usuario y una password, es un montón de cosas alrededor de mi persona. Mi identidad es si soy mayor de edad o no, si soy un vecino de Etxeberri o no, si soy, mi nacionalidad, si soy europeo o no, mi género y un montón de cosas, ¿vale? Toda esa información que me pueda emitir el Ayuntamiento, Iberdrola o la Archancha o quien sea, o mi propia empresa o mi instituto o mi universidad, yo la voy recuperando y cuando voy a donde alguien que me pide identificarme o me pide información sobre mí, sobre mi persona, lo que hago es precisamente hacer un disclosure, darle la información mínima
que necesita para darme ese servicio. Os voy a poner un ejemplo, que además, bueno, voy a poner un ejemplo muy básico, pero más simpático, y luego ponemos uno más real, en el que lo vais a ver, ¿vale? Dice un compañero mío que está harto o estaba harto hace años, que cada vez que iba a entrar en una discoteca le pidieran el DNI, y ahí vieran dónde vivía, cómo se llamaba su aita, su ama, etcétera, ¿vale? Incluso su número de DNI, que es algo privado, ¿vale? Realmente esto es una anécdota curiosa, o sea, simpática. Realmente el portero de la discoteca lo único que necesita saber es si esa persona es mayor de edad o no para dejarla entrar a ese espacio. No necesita saber cómo se llama su padre, su madre, su dirección, su número de DNI, no se necesita saber nada. Si nos vamos a otro tipo de ámbitos, como es el de juegos, apuestas sobre juegos deportivos, etc., la ley lo que les pide a los proveedores es que verifiquen que somos mayores de edad y que, bueno, en el caso de la ley vasca, pues que somos ciudadanos de Euskadi, ¿vale? No les pide que sepan mi nombre, mi DNI, el nombre de mi ama, de mi aita, mi dirección, todo eso no les pide. Y de hecho hay ya pruebas, se están haciendo pruebas para que precisamente si a mí el ayuntamiento de Etxebarri me ha dado esas credenciales de que soy un vecino de Etxebarri y además soy mayor de edad, yo le presento a ese servicio eso, únicamente eso. No le tengo que decir quién soy yo, ni dónde vivo, ni nada para el estilo, ¿vale? Todo esto nos va a preservar mucho mejor digamos, nuestra identidad y vamos a poder ir mucho más seguros y de forma mucho más privada por los medios digitales. Bueno, esta y otras muchas cosas es a lo que nos dedicamos en el laboratorio de blockchain de Tecnalia, tanto en el plano digital como en el industrial, ayudando a las empresas a crear y a trabajar sobre la identidad, sobre la seguridad, sobre la privacidad, sobre la confidencialidad de sus sistemas, etc., ¿vale? Y estáis todos invitados. Me gustaría terminar, antes de las preguntas, con una reflexión de Charles Darwin, una frase que me gusta mucho, y es que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Bueno, están viniendo cambios, blockchain, los nuevos modelos de identidad, la ciberseguridad, los nuevos modelos de identidad, de privacidad, son grandes cambios y bueno, pues espero que os llevéis una herramienta y una visión y os planteéis muchas de las cosas que hacéis en el día a día y os adaptáis a esos medios que para nada son privados, para nada son seguros y que podéis estar dejando un rastro importante y arrepentiros dentro de unos años. Yo he visto muchas cosas, por eso os lo digo. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Creo que había algunas preguntas, ¿no? Si no pueden ir haciéndolas, por el Vale, podéis ir planteando preguntas sobre el chat. No sé si quién quiere romper el hielo. ¿Quién es el primero en romper el hielo en el chat? Tenemos aquí a los compañeros del ayuntamiento que me van a ir ayudando leyéndome vuestras preguntas, o si no, aquellas que ya os habíais planteado en los días anteriores también. No sé si tenemos el micro. Te podemos hacer una pregunta. Lo único, igual, si cogemos igual el micro, igual te pueden oír mejor. Vale. Sí, sobre todo para que les oigáis. Vale. Bueno, tenemos una pregunta de Ibai Fradejas. Dice, ¿cuál es el mayor problema de ciberseguridad que ha ocurrido hasta la fecha? Óscar. Seguramente no te sabría decir, Ibai, el problema concreto, ¿vale? Pero a mí uno que me dolió mucho, de hace ya, pues igual 7 u 8 años, fue que en Rusia se rompió una presa, era un pantano, la presa del pantano, se llevó por delante cientos de vidas humanas, ¿vale? O sea, cientos, o sea, todos los pueblos que estaban por debajo de la presa se los llevó, y realmente ahí hay una lucha en la que todavía no se sabe qué ha pasado, pero todo apunta a que fue un ataque de ciberdelincuentes. Consiguieron poner la turbina
o lo que se cree, es que consiguieron ponerla, bueno, pues no había sido diseñada con ciberseguridad, etcétera, todo esto de lo que hemos estado hablando, y las turbinas las consiguieron poner haciendo un sobreesfuerzo, empezaron a vibrar, la vibración rajó la presa y reventó de golpe y se llevó a muchísimas personas, hablaban de cientos, yo creo que he intentado no memorizar el número exacto. Si buscáis por ahí Norton, Kaspersky, había un montón de empresas de ciberseguridad intentando ayudar a esclarecer las cosas. El gobierno de China le echaba la culpa al gobierno de Estados Unidos con estos movimientos geopolíticos. Los rusos también llegaron a acusar al gobierno de Estados Unidos. El operador de la presa, que era una comunidad, como si fuera una región, como si fuera una comunidad autónoma, echaba la culpa o intentaba echar la culpa al fabricante de las turbinas sobre esas vibraciones o la no protección de esas turbinas para operarse, etc. Bueno, cruce de mucha gente echándose la culpa o echando balones fuera, pero sí es cierto que a mí es el que más me ha impactado personalmente. Tenemos otra pregunta de Gochone Larrea. Has comentado acerca de la identidad soberana. ¿De qué manera la podemos crear, Óscar? Vale, estamos en unas etapas todavía tempranas en todo esto, ¿vale? Si vais a vuestros dispositivos móviles y buscáis Uport, podéis hacer un juego con ella, ¿vale? Os descargáis la aplicación y podéis hacer un juego como si fuerais en una ciudad con ella, en Uportlandia. Algo más serio es connect.me, ¿vale? Conectar.me, que la podéis descargar también y que ya en algunos gobiernos empiezan a emitir credenciales. En Estados Unidos ha habido un ámbito, una región que estuvo haciendo una prueba también para emitirlas a las personas, etcétera. Más cercano, con Gobierno Vasco hemos estado haciendo alguna prueba de concepto y hemos hecho precisamente alguna prueba de concepto y con con la Diputación de Guipúzcoa también hemos empezado a hablar sobre estos temas y hay interés, ¿vale? O sea, con lo cual estamos en una situación en la que seguramente en nuestra comunidad se empieza a experimentar con ello y se crea alguna wallet, alguna cartera para que al final es bajarse una aplicación en la que podemos jugar con ella. Pero hay que montar todo un ecosistema, que es un poco lo que va a costar un poco. No obstante, lo dicho, por otro lado, en el ámbito más privado, no público, yo soy el coordinador del ecosistema vasco de Alastria. Alastria en el estado es la red blockchain y se está creando el Alastria ID y que dentro de poco va a estar operativo y que nos va a servir para que los bancos, las energéticas nos asignen ahí credenciales sobre nuestra identidad. Nos lo bajaremos, buscaremos en el Android Alastria ID y nos lo bajaremos y empezaremos a operar con ellos y al menos entre esos bancos y entre esos energéticas, aseguradoras, etcétera, que están en el consorcio de Alastria, podremos empezar a hacer cosas como que no tener que ir físicamente, si hemos pasado el Know Your Customer en una entidad del Santander, no tener que ir a Cuchabank a pasarlo otra vez, sino que podemos utilizar nuestra identidad en los dos sitios y beneficiarnos de este tipo de cosas. Y eso estará precisamente en unos meses, el Alastria ID. Nos pregunta Juan Pablo Garzón también que si tienes las cámaras de tus móviles y ordenadores tapadas. A veces sí, a veces no. Sí es verdad que en el móvil no, la verdad es que yo vivo pensando en que no tengo privacidad y si la quiero apago el móvil y lo pongo boca abajo, quiero decirte. Intento normalizar este tipo de cosas. Sí es verdad que si depende de qué actividad quiera hacer y si quiero privacidad, lo que no tengo nunca es un ordenador encendido al lado y el móvil lo tendré alejado, no enfocando a ninguna cosa, etc. Que los móviles además nos escuchan es una realidad, tenemos que convivir con ello. Sí es verdad que no hay forma de alejarnos individualmente, es decir, esto es una lucha de grupo. Lo que tenemos que hacer es, y por eso estas charlas, concienciar a la población para que exija y deja de usar este tipo de servicios y hacer frente y presión a Google, a Apple, a Facebook y cosas y este tipo de gente
para buscar además alternativas. Blockchain nos va a traer muchas alternativas, no en un móvil, pero de un montón de servicios, y en el que además vamos a tener un ecosistema que se llama la token economía, la criptoeconomía, en la que ha salido ya la copia del Google, la copia del WhatsApp, la copia de Netflix, la copia de todo, en un nuevo ámbito que respeta la privacidad. Y eso es lo que nos trae blockchain de verdad, esa criptoeconomía. Buscadlo y encontraréis pues a Flixo, en el que la gente cobra por ver películas, determinadas películas, DTube, etcétera, en el que tú puedes cobrar por meter contenido, ¿vale? Un montón de ámbitos en los que esa nueva generación ya no tenemos un intermediario como Facebook o como Amazon, que encima se queda nuestro dinero, sino que lo creamos entre la comunidad en blockchain, lo empezamos a usar y los usuarios son los que nos quedamos ese dinero que están ganando a día de hoy con nuestros datos estas empresas, precisamente. Muy bien. Tenemos una pregunta también de Naroa, de Diego, que dice, si me doy cuenta de que mis dispositivos está hackeado, ¿qué puedo hacer para solucionarlo, para arreglarlo? A ver, lo primero que tenemos que hacer es, en estos casos, y por respeto y por cautela, contactar con la chancha o, más fácil todavía, sin ponerle ahí la denuncia, tenemos el Basque Cyber Security Center, ¿vale? El BCSC, que nos puede ayudar, y además un número de teléfono, el 017, también a nivel estatal y local, en el que nos pueden ayudar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamarles y contarles el caso específico, por qué sospechamos que nos están, que lo tenemos pirateado, etcétera, y que nos den ellos unas pautas y dejar constancia, y que ellos nos digan si merece la pena, además de contárselo a ellos y dejar reflejo, denunciar, no, tal. Hay veces que creemos que, bueno, pues que no ha pasado nada, formateamos el ordenador, lo ponemos todo bien y tal, pero a veces es bueno dejar señales y evidencias de que esto ha sucedido, ¿vale? Precisamente por si desde nuestro ordenador han hecho algo raro. Porque muchas veces los ciberdelincuentes lo que utilizan es un ordenador como pasarela para... de hecho, utilizan varios saltos antes de ejecutar algo malo. Y precisamente nosotros podemos ser uno de esos saltos o incluso el último salto. Y podemos tener problemas, con lo cual dejar evidencia nunca es malo. O hacer una llamada y que nos aconsejen, que para eso está, y está precisamente para ayudarnos. Con lo cual son gente muy simpática, muy agradable, que nos van a ayudar y que es el primer paso. Álvaro Sánchez nos hace esta pregunta. Cuando estudiaste la carrera, ¿te dieron conocimientos de hackers? No, ni mucho menos. Bueno, la cosa ha cambiado, ¿eh? O sea, de hecho en Euskadi se apuesta por la ciberseguridad y tenemos una industria, e incluso ahora ya tenemos a Sibas como un clúster de las empresas de ciberseguridad y de los profesionales de ciberseguridad. No, yo empecé más como hacktivista sin llegar a ir a la universidad. Yo con 16 años era un hacktivista y luchábamos contra algunas cosas, y era más autoformación, leyendo manuales, etc. Hay mucha información en internet para aprender cosas de estas, y de hecho seguramente muchos de los mejores profesionales que me he encontrado han sido fruto de una autoformación, ¿no? Y no estoy hablando de mí, los mejores hackers son fruto de una autoformación. Y aquí dejo un guiño a la palabra hacker, que la prensa y las películas estadounidenses nos han hecho una definición de hacker como ciberdelincuente. Ya hemos conseguido que la RAE admita que hacker puede ser simplemente un experto en ciberseguridad, un investigador en ciberseguridad realmente se llama hacker. Y un ciberdelincuente es otra cosa. No han querido quitar del todo lo de ciberdelincuente, pero una cosa son los ciberdelincuentes y otra cosa son los expertos en ciberseguridad, que son expertos que les encanta encontrar nuevas formas nuevos agujeros, nuevos ámbitos en los que proteger o identificar ataques. La mayoría de los hackers, y lo digo con mayúsculas, hackers, lo que han identificado son problemas de ciberseguridad y ha avisado a las autoridades o ha avisado a las empresas que los sufrían. Un ejemplo muy interesante es el de un hacker, yo creo que era, no sé si era de Irlanda, bueno, un chico encontraba una vulnerabilidad en los cajeros, él era capaz de hacer escupir dinero a los cajeros, ¿vale?
Y en vez de empezar a escupir dinero de los cajeros y hacerse rico, fue a contárselo al fabricante, primero a un banco que no le hizo ni caso, luego se lo intentó contar al fabricante, tampoco le hicieron ni caso, y lo que fue es luego a contarlo a una... no tenía estudios todavía, era un chaval, y fue a contarlo a una de las mayores galas en Estados Unidos y eventos de ciberseguridad. Y ahí es cuando se pusieron las pilas y de hecho gracias a eso le pidieron la información y protegieron todo esto y consiguieron que no escupieran los cajeros de todo el mundo dinero. Pero lo primero que sufrió el chaval fue un acoso para que no se presentara y no presentara sus descubrimientos. La mayoría de los hackers descubren algo, lo ponen en conocimiento y no lo publican y no lo cuentan, porque el orgullo de un hacker es contar que ha encontrado algo, pero no lo cuentan hasta que la empresa lo ha solucionado y les avisan de que lo ha solucionado. Lo que pasa es que luego hay empresas que no hacen ni caso y que hay que presionarles un poquito más, como este chaval. Al hilo de lo que estás comentando, hay otra pregunta. ¿Las compañías de teléfonos que brindan Internet tienen acceso a nuestros terminales y usos de la red? A ver, que sepáis que por ley las compañías de teléfono o de telefonía tienen que guardar 6 meses de nuestras comunicaciones, 6 meses, por ley. O sea, no es que lo hagan de... Luego les puede venir bien o mal, que seguramente les viene muy bien, pero tienen que guardar por ley 6 meses de todas nuestras comunicaciones. Que no os quepa duda que además de la compañía de telefonía, los servicios de inteligencia y de todos los países estarán intentando capturar, como veíamos en el proyecto Excel, toda esa información, pero que sepáis que todo lo que estáis haciendo está monitorizado, o al menos está guardado, por si se tiene que explotar. Entonces, la respuesta es sí. Además, concretamente 6 meses guardan por ley. No deberían de estar guardando ni un día más. Ni un día más, ¿vale? Y si la guardan, lo deberían de anonimizar. Ahora, si bien es cierto que los procesos de anonimización de muchas telcos dejan mucho que desear. Y con la información, muchos investigadores han conseguido reidentificar a las personas. Óscar, yo creo que como última pregunta, y aprovechando que tenemos al otro lado de las cámaras, ¿no?, muchos jóvenes que pueden ser o que están en un momento muy concreto para decidir qué es lo que van a hacer en su futuro, y por la situación que también estamos viviendo, ¿qué mensaje les mandarías a ellos de ilusión? Bueno, a ver, desde luego de ilusión sí. O sea, yo trabajo con mucha gente además que cuando eliges y estudiar y trabajar en lo que más te apasione, y eso a veces hay que buscarlo, y no guiándose tanto por modas, etcétera. Yo tengo un montón de compañeros que estudiaron ingeniería informática conmigo y que lo hicieron porque estaba de moda. O sea, y mi mayor consejo es no hacer cosas por la moda. Los que lo hicieron por moda, pues desde luego están disfrutando mucho menos que los que no lo hicimos por moda y hicimos lo que más nos apetecía en nuestra carrera profesional, ¿vale? Eso es el primer consejo, ¿vale? Desde luego, pensar que vais a hacer selección, que es unas selecciones que son complicadas, muy, muy complejas, porque todavía no sabes ni lo que más te gusta y lo que no, y para eso precisamente experimentar, ver charlas, ver si este mundillo de la ciberseguridad o del tal, si te gusta. Yo creo que estáis en momento de ver este tipo de charlas y interesaros por diferentes tipos de realidades luego del día a día de quien hace un trabajo u otro. Entonces, primero saber lo que os gusta e intentar apostar en la medida de lo posible por aquello que os guste, porque vais a pasar muchas horas durante vuestra jornada y vais a pasar más horas en el trabajo que con vuestra familia y con vuestros amigos, con lo cual el mayor consejo es hacer aquello que os vaya a gustar hacer, porque si no, pues vais a ser un poquito menos felices, y sobre todo intentar ser feliz, y me gusta mucho la teoría de la relatividad, y ver cuando ves nuestro problema un día, pues en nuestros estudios o lo que sea, y empiezas a hacer zoom out, ¿no? Y empiezas a ver que es un problemita dentro de un edificio, y más pequeño todavía dentro de un barrio, y más pequeño dentro de una ciudad, de un país, del mundo, y del mundo dentro de toda la Vía Láctea, etcétera. Bueno, relativizar, ver las cosas con perspectiva
y saber que el nivel de lo que nos estresa cada uno, bueno, pues el listón, el threshold va subiendo y cada vez hay cosas que antes te estresaban y que te agobian, un examen, un tal, y que cuando lo haces 10 veces ya te dejas de estresar tanto y lo mismo en vuestra carrera, en la universidad y en vuestra carrera profesional, ¿no? Yo antes me ponía muy nervioso por muchas cosas o por muchas situaciones que ahora las considero del día a día y las cosas se van normalizando, con lo cual ilusión, ganas, hacer lo que os gusta y relativizar y saber que eso que os agobia hoy quizás dentro de 2 años os parezca lo más normal del mundo. Eskerrik asko por estar aquí, eskerrik asko pues, por hacer esa labor tan importante de divulgación desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento de Etxebarri, apostamos por estos modelos de colaboración. Hemos tratado de combinar o de engranar un poco ese papel de los centros tecnológicos, como puede ser Tecnalia, también desde los centros educativos y, como no, lo que decía, desde las propias instituciones. No sé si hemos hecho o si de alguna manera las expectativas que teníamos se han cumplido para unos y para otros. Nosotros, por lo menos, intentamos dar esa pequeña pincelada. Lo que he dicho hasta al inicio, nos hubiera gustado haber tenido una semana de la ciencia como otros años por la situación que estamos viviendo. Yo creo que esto es algo que estamos aportando y de verdad eskerrik asko zuei. Bye. Zuei, es un placer. Gracias.